lo que hemos estado siguiendo sin fallar, versículo a versículo, de Colosenses. Fíjense que Efesios, tiene como meta hacer y equipar a cada persona y a la iglesia para que en comunidad, en unidad, se pueda expandir el evangelio y se pueda vencer, y como unidad y como familia se pueda mostrar las bendiciones que hay en Cristo Jesús. Hay una mala información desde aquel entonces hasta ahorita de lo que qué significa seguir a Jesucristo. La gente está mal informada. Tanto es así que están informados que lo que en el tiempo de Jesucristo lo veían como si fuera algo sectario, como algo fuera de lo que debe de ser de la enseñanza. Lo que dijeron era blasfemia según lo que ellos estaban argumentando. Lo que se empezaron a juntar los discípulos después de que Jesucristo resucitó, y se les hablaba como los del camino, se les empezó a decir de burla como pequeños cristitos, seguidores de ese Cristo, y se les tomaba como si fuera una secta, algo malo, algo incorrecto, pero era por la falta de información. Y hay un dicho que yo escuché en México y lo tengo muy presente en mí, que el dicho es que lo más caro en este mundo, ¿saben qué es? Que es algo que sale muy caro, es más cara la ignorancia. El ser ignorante sale caro, cuesta más. Cuesta el no saber. Hay consecuencias al no saber ciertas cosas. Si uno no sabe de cosas de salud, te cuesta y te sale, después te llega la factura, ¿verdad? Si uno no tiene a alguien que es médico, por eso los médicos cobran tan caro, que no deberían tan, pero se entiende porque lo que ellos estudiaron, investigaron, el tiempo que invirtieron, el conocimiento que tienen, cuesta. Entonces, no es tanto a veces qué tanto hacen. Te vas a una consulta y no hicieron gran cosa, nomás te tocaron, te abrieron el ojo, saquen la lengua, a ver la oreja, el oído, tocan aquí, tocan acá, ven la presión, un piquetito, y ya sacan un diagnóstico y te dicen, es esto, es aquello, y aquí está, necesita esto, y la consulta salió lo que salió, ¿no? El que tiene seguro médico aquí en Estados Unidos, pues nomás paga lo de su copay, que puede ser 30, 50, no sé, 10, lo que sea, pero el que no, pues tiene que desembolsar su buen dinerito, ¿no? El conocimiento, el saber, cuesta, pero cuesta más cuando no sabes, porque entonces tú dependes de las personas que saben. Y si hay alguien que dice que sabe y no sabe y te informa mal, te sale muy caro. Hoy en día se ha visto mucha gente, no tanto hoy en día nomás, pero hoy se sabe más por las redes de los medios masivos de comunicación, que hay gente que ha ido a los hospitales, a las emergencias. ¿Sabes por qué? Porque dijeron, es que mi abuelita, mi tío, mi me dijo que haga esto, que tome esto, que hierva esto, que me lo tome así asado, y terminó en el hospital casi a punto de morir por algo que hizo incorrecto, porque estaba haciendo algo de ignorancia, algo que se le dijo e ignora los resultados y nada más lo hizo. Entonces, la ignorancia es cara, pues es más cara la ignorancia. El conocer la palabra de Dios trae libertad. Jesucristo dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Es decir, ya no estás atado, amarrado a un sistema de pensamiento, a una idea, a una manera de vivir, sino que tienes libertad. Libertad en la Biblia nunca se expresa como libertad de hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Esa es una falsa idea, que es lo que les digo. Los ignorantes dicen que la libertad es hacer lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras. Esa es una falsa libertad. Esa es una utopía y ese es un monarquismo, que tú haces lo que tú quieras. Entonces imagínense nada más, si cada quien hiciera lo que quiera cuando quiera, habría una de pleitos, guerras, porque yo digo, me gusta esa mujer, yo voy y hago lo que quiera, pero es mi mujer. Ah, no, yo hago lo que yo quiera porque yo quiera cuando yo quiero, soy libre. Ah, pero yo también soy libre, entonces yo te trueno porque soy libre. ¿Se fijan cómo libertad no es hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú
quieras. Libertad en la Biblia es que ya no estás bajo una ignorancia y que ahora a través del conocimiento puedes actuar adecuadamente y vivir adecuadamente en el mundo. Ya no estás atado y sometido a un sistema de pensamiento, eres verdaderamente libre. De hecho, la verdadera libertad radica en que si sabes las leyes, eres libre. En este país, si conoces las leyes de cómo conducir, eres libre para conducir. ¿Sabías eso? Si conoces las leyes de cómo se maneja, tienes libertad para manejar. Si no las conoces y no pasaste el examen, no tienes tu licencia, no tienes libertad para manejar. ¿Por qué es eso? Porque es una garantía, hay una seguridad de que al menos sabes, conoces. Entonces, a lo que voy es de que conocer es importante y la ignorancia nos mantiene así. El hecho es de que la iglesia y el cristianismo se ha mantenido durante décadas, se ha querido el diablo tener a la gente en una idea de que ser seguidor de Jesucristo o convertirse o ser salvo es sinónimo de ser lavado del cerebro, estar loco, es algo raro. Y en algunas ocasiones pueden tener razón en base a que hay muchas iglesias que malamente, sin basarse en la palabra de Dios, hacen un cuento de la iglesia, hacen una falacia, hacen lo que quieren hacer, pero le ponen el título cristiano, dicen, somos cristianos, pero no tiene nada de Cristo, nada de la iglesia de Jesucristo, es un show. Y claro que por eso ya la gente puede catalogar a todos bajo ese mismo margen, ¿verdad? Pero en sí, la iglesia, como se ve en la Biblia, es una iglesia que sigue a Jesucristo, se comporta como Jesucristo indica y como lo indica su palabra y vive de acuerdo a eso. Una iglesia que no está bajo los parámetros, lineamientos y mandamientos que están en la palabra de Dios, quiere decir que no está sometido a la cabeza que es Jesucristo, por lo tanto, es una entidad sin cabeza, está muerto. La Biblia dice que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Cualquier cosa sin cabeza no sobrevive, ¿sí o no? Puede seguir en este mundo haciendo su entidad, pero no sobrevive en la fe cristiana diciendo, esto es cristiano, porque no tiene sostenimiento y no hay nada que diga, están aprendiendo tal y cual como dicen Corintios, tal y cual como dicen Colosenses. Están haciendo su propia idea de iglesia. Entonces el andar que habla el capítulo 4 de Efesios empieza diciendo, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. El andar del cristiano se describe del versículo 1 al versículo 6. Se habla de un andar, ya lo vimos, que es mansedumbre, paciencia, un solo Dios, un solo Espíritu, ¿se acuerdan? Ya lo vimos. Ese es el andar digno del cristiano, pero se lleva a la práctica mediante el ministerio del don que nos ha dado el Señor. Entonces, por una parte, la parte teórica es, esto es lo que deben de hacer. Ahora la parte práctica es lo que vamos a ver, y esto está en los versículos 7 al 11, que es lo que hoy vamos a estudiar. Y pretendo irme lo más pronto posible. Hoy no vamos a terminar del 7 al 11, pero es la porción que ahora toca del versículo 7 al 11. Y el apóstol asegura que primero, que antes que todo, el creyente ha sido dotado de una forma individual. Entonces, el tema de hoy con lo que quiero encerrar y se les quede en su mente es cómo lograr que la iglesia sea madura. Y con esto quiero decir que no nomás sea aquí, es de que si la iglesia es madura es porque las personas que están aquí son maduros. Y la palabra de Dios menciona una frase singular para describir maduro. ¿Y sabes cuál es? La palabra perfecto. Ahora, perfecto, uno lo entiende que no tiene falla. Pero esa palabra nosotros la traducimos como perfecto, pero realmente lo que significa es maduro. Algo maduro está perfecto, está en el tiempo adecuado, está bueno, está bien, ¿verdad? ¿Alguien se ha tratado de comer un plátano verde? ¿A qué sabe? Está como tierroso, es como si está muy fibroso, ni tiene sabor, no está dulce. Ahora un plátano pasado, así negro, no el que digo que está amarillito con negro. Eso está, pero cuando ya está negro, ya está bien flaquito, pachichi, ya lo ves y
lo tiras, parece un pellejo, de tan que todo se consumió, ya queda así una cosita, ¿no? Parece más bien chile pasilla, ¿no? Queda todo así arrugado, feo. Bueno, el tiempo, la Biblia habla de perfecto, es maduro. Entonces, cuando tú ves en el Nuevo Testamento que habla que se camine, que vivamos de esa manera en perfección, se refiere maduramente. Ahora, maduro es que Dios sabe en qué momento fue plantada la palabra de Dios del Evangelio y que desde entonces el Evangelio en tu vida ha cobrado efecto, que es el andar diario. Entonces empieza a debe de haber brote. Dios dice que es lo que pone semilla de vida, no de muerte. Entonces debe brotar algo. Entonces la pregunta es, de acuerdo al tiempo, debe haber algo de brote en tu vida, en tu andar cristiano. ¿Por qué? Porque si uno está en la palabra, uno se recibió a Cristo, creyó en el corazón, lee la Biblia, no necesita maestros, nada más lee la Biblia y dice, Dios, tú eres mi maestro, enséñame. Amén. ¿Es bueno tener maestros? Claro que sí. No, lo único que digo es que no es prescindible. La Biblia es un instrumento que el Señor dejó y el Santo es el maestro del Espíritu Santo. Entonces uno ruega, Dios, este libro lo dejaste para mí, enséñame, por favor, enséñame, voy a leerla. En ese momento la palabra de Dios es como agua que empieza a regar el corazón donde está la semilla. Y empieza a haber brote. Entonces es lo que se llama madurez. Madurez es que puede haber un tal, todavía no hay fruto, pero está en el tiempo indicado, ya pasó 2 meses y ya hay una matita y dices, está en el tiempo. El que conoce de plantas dice, este es el tamaño que es indicado para el tiempo que tiene. Y luego este es el tamaño indicado para el tiempo que tiene. Cuando algo está así y debería estar así, es como se dice, algo le falta, hay que echarle abono. Entonces, el andar digno del cristiano, por un lado es la parte teórica que lee, y la otro lado es la parte donde se empieza en la práctica. El Señor quiere que al salir de aquí, cada semana, tengamos como meta decir, Dios, ayúdame a poner en práctica lo que tú ya me estás enseñando entre semana, pero ahora domingo escuché algo claramente y quiero escuchar eso. Quiero empezar a practicar eso. Ayúdame, porque quiero vivir como es digno. Entonces, vamos a ver que el primer punto que vamos a estudiar hoy es gracia, es poder que capacita al cristiano individualmente. Gracia es poder que capacita al cristiano individualmente. Y recalco cristiano porque esta palabra gracia no es la misma que la palabra gracia por salvos por gracia. ¿Ok? A nuestro español es gracia, pero en el griego como está escrito es diferente la palabra. Entonces es una palabra que significa que capacita. Por eso dije gracia, poder que capacita al cristiano individualmente. Entonces, la gracia en definición, en una forma sencilla, comprimida, de poder decir qué es la gracia en definición es el Evangelio. Si quieres tú describir o definir qué es Evangelio, la palabra que puedes decir es gracia. Porque el Evangelio es la buena noticia, ¿sí? Esa buena noticia es una buena noticia dada por gracia, en base a la gracia. Porque Dios no vio nada bueno, nada que estimar, nada, dice, en la humanidad en el que el mundo mereciera su gracia. Si fuera merecido, no fuera gracia. ¿Entienden eso? Entonces, si es gracia, es que no fue por merecimiento. No hay nada que merecer. No es porque se logró algo, fuimos más simpáticos a Dios y Dios vio a la humanidad y dijo, qué simpática es la humanidad, déjame derramar mi gracia. Dios es de que a pesar de lo que Él vio que era maldad, pecado, corrupción, desprecio hacia Él, Dios decidió de su soberanía, de su inmensa bondad, derramar su gracia. Entonces, el Evangelio es gracia. Es Dios soberanamente decidiendo
hacer algo por la humanidad. Y la Biblia nos habla mucho más acerca, fíjense, que del dar que del recibir. La Biblia nos habla mucho más que del dar que del recibir. ¿Se dan cuenta de cómo a veces las cosas se voltean? Que hay gente que habla más del recibir que del dar. Hay iglesias que están bien preocupadas de que se les dé, ¿no? Que están, póngale, Dios va a derramar sus bendiciones. Si le pone, Dios va a abrir las puertas del cielo y de las ventanas y va a caer chubascos. O sea, métela a la bolsita de dinero y va a ver. Es mentira, por eso digo, son cuentos y payasos que hablan y no buscan en la palabra. Y la gente que está ahí es culpable por ser ignorantes a propósito, porque tiene la Biblia y puede leerla y ver y decir, pastor, esto no dice aquí, ¿por qué me lo está enseñando, pastor? Y lo que le diga el pastor, pero aquí dice, no, pues entonces yo no me congrego ahí porque usted está enseñando algo falso o incorrecto. Voy a buscar una iglesia bíblica. Pero la Biblia nos habla mucho más acerca de obtener, porque Dios es dador por naturaleza y es un Dios de gracia, porque es un Dios que da con liberalidad y generosidad. Dios siempre da a manos abiertas. A manos abiertas, siempre está dando, siempre está dando, siempre está dando. El hecho de tener la vida es una forma manifestada que Dios está dándote la vida. ¿Sabías que para tener vida Dios tiene que sostener y hacer que todo siga funcionando en tu sistema cerebral, cardiovascular, en tu sistema respiratorio? Que todo esté funcionando, Dios está permitiendo que todo siga en su orden. Entonces, Dios sostiene todas las cosas, Dios permite, y cuando llegan enfermedades y situaciones, no es porque Dios las está queriendo nada más provocar por hacer algún daño, es simplemente que todo tiene su orden, tiene su tiempo. El pecado en nuestro cuerpo de repente nos hace llegar la factura, y lo que uno a veces hizo en la juventud ya empieza a llegar en la adultez, ¿no? Y empiezan a llegar esas cosas. Y aunque eres cristiano, no significa que eso se quita. Te convertiste, Él te lavó tus pecados, pero todavía hay consecuencias físicas a veces. El que fumó mucho no significa que porque ya llegó a Cristo y ya creyó en Él, que de repente se le quitó ya nunca le va a dar enfisema pulmonar, nunca le va a dar cáncer, o nunca, si tenía cáncer de repente se le quitó. No significa eso. Dios perdonó sus pecados, los lavó, lo perdonó y todo. ¿Bien puede pasar eso? Claro que puede pasar. ¿Ha pasado? El Señor muchas veces a personas los perdonó y los sanó, pero no es la regla. La regla principal es: yo te perdono tus pecados y te salvo de la condenación eterna. En su gracia Él siempre está dando. ¿Tú has visto en tu vida cómo Dios ha estado siempre dando, regalando? No en base a cómo fue tu desempeño esta semana, porque Él no está dando gracia, no es de que te está dando algo por cómo lo hiciste, eso ya sería una recompensa. Tampoco está pagando por algo que hiciste por Él, porque entonces es pago, no es gracia. Gracia es que Él está dando a pesar de cómo tú seas y como yo sea. Él sigue dando, Él sigue mostrando. Y esta gracia que habla aquí es una gracia que capacita. En este sentido, el Evangelio no tiene que ver en absoluto con cualquier cosa que hayamos hecho o dejado de hacer, sino que es algo que solo puede ser recibido. El Señor da algo, pero no tiene nada que ver con algo que haya hecho. Nada más lo único que puede hacer es recibir, extender la mano. A muchos dicen que eso ya es obra. Es que tú estás recibiendo, ya es obra. Y no es así, el recibir es lo mínimo uno que puede hacer. El Señor hace toda la obra magistral de salvación. Jesucristo se entrega en la cruz y muere y dice: cree en mí. Y lo único que hace uno es recibir la gracia y decir: creo en ti. Eso no es obra. Eso es hacer lo que Él nos pide: cree en mí. Y eso es lo único que podemos hacer, es recibir. La gracia, hermanos, es el acto soberano que se genera por la motivación exclusiva de Dios para dar. Su única motivación de Dios es dar. Y es generada en el cielo. No es generada por nosotros. Allá arriba en el cielo, Dios genera esa gracia y Él decide dar. Él es soberano y Él quiere dar. Y la dádiva más grande
de la gracia, ¿sabes cuál es? La dádiva más grande de la gracia. Dios está dando. Dios, fíjense, dio vida, ha dado salud. Luego dice en la Biblia que ha dado su Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es la dádiva más grande? Que tiene que ver con lo que ahorita mencioné. Es que Dios no nomás está dando y dando, es de que Él se da a sí mismo. La dádiva más grande, la gracia más grande es cuando uno se entrega. Por un lado está alguien que puede decir, mira, yo te doy, aquí está este dinero, aquí está aquello, yo te doy. Pero el precio más grande es cuando dice, yo me doy por ti, yo voy a hacer, yo tengo esto por ti, yo me encargo, yo me doy. Dios se entregó como prueba máxima de su gracia, es que Él se dio. Y no solo eso, es de que Él decidió estar con nosotros. Él quiso estar. Es la palabra Emmanuel, que se dijo que el nombre de Jesús sería Emmanuel. ¿Qué significa esa palabra en el hebreo? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es que Dios da lo más potente y poderoso, grande, inexorable, que no se puede estudiar a plenitud. Dios decide estar con nosotros. Esa es la prueba máxima de la gracia de Dios. Por eso dice aquí en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta gracia es la palabra charis o caris, no es la misma de carismata en el griego, y yo no soy un experto en griego. Hay expertos en griego que se han metido, ellos nos alumbran y nos facilitan esto. Hay una diferencia. Carismata se refiere a los dones que el Espíritu Santo que se da, dones para hacer cosas en la iglesia. Pero lo que aquí se refiere es cuando Dios se da a sí mismo por el hecho de dar, por dar. Y lo más sorprendente es que esta verdad incomprensible, estremecedora del Evangelio, es que Dios santo y soberano del universo entero, dueño de todo, se ha dado a sí mismo por una humanidad pecadora. ¿Qué diferencia es si se dice, se está dando por una humanidad muy linda, por gente que hace siempre lo bueno, pero dice que se ha entregado por una humanidad pecadora? Lo más lindo que a mí me conmueve es saber que yo soy esa humanidad pecadora, yo soy parte de su humanidad y que la bendición más grande es que me bendice a mí con su presencia. Dios te bendice con su presencia. Por eso es que hay gente que está ahorita en las cárceles por ser cristiano en China, en Corea, en lugares que de hecho me llegó noticia que estuvieron ahora quemando más cristianos, ejecutando cristianos en partes de África, simplemente por ser cristianos, quemándolos vivos, por profesar creer en Jesucristo. ¿Y sabes qué es lo que me conmueve? Digo, esto es suficiente para ellos. Es que ellos están bendecidos porque saben que Dios está con ellos. Les dicen, mira, te hemos quemado la casa, te vamos a quitar tu libertad. No importa, tengo a Dios. Bueno, te vamos a quitar tu vida. No importa, tengo a Dios. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Cuando alguien sabe y está consciente que Dios se ha interesado toda la vida, todo el tiempo para mi bienestar espiritual, uno dice, no importa, venga lo que venga, sé que es de Dios y que Dios lo permite, y si lo permite, Él está conmigo. Amén. Por eso hablo, ¿por qué? Porque Él me ha dado de su gracia. Entonces, primero nos asegura que el creyente ha sido dotado de una forma individual, que es lo que vamos a ver. Esta gracia tiene que ver con Él, nos ha dado algo específicamente a cada cristiano. No es de que a todos les ha dado lo mismo, es de que hay algo específico, individual. Y luego más adelante vamos a ver que luego de mostrarnos cómo es eso, nos muestra cómo es que Cristo obtuvo el derecho de repartir dones, porque Él tuvo que obtener ese derecho. Y por último, vamos a ver cómo es que estos
hombres o estas personas en la iglesia para la iglesia. Entonces, vimos algo individual. Jesucristo obtuvo el derecho de repartir dones. Número 3, hay dones que fueron entregados para que uno los use en la iglesia. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Quiero que me acompañen al pasaje que es de Efesios 4, que es donde hemos estado. Y dice, pero cada uno, termina diciendo el versículo 6, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Ok? ¿Cuántos todos hubo ahí? Dice, Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Hubo 3, 4 todos, ¿ok? Ahora fíjense qué simpático es esto, porque de pasar a todos, ahora en el versículo 7, pero cada uno pasa a lo particular, a lo individual. Entonces primero está hablando de cómo como cuerpo de Cristo, como comunidad que sigue a Jesucristo, cómo es que todos estamos beneficiados por Él, pero ahora pasa la parte individual que te atañe a ti y a mí de forma específica. Y dice a cada uno. ¿Sabes quién es ese cada uno? Tú puedes poner tu nombre ahí. Dice, pero a cada uno, y ahí estás tú, ese cada uno eres tú, ese soy yo. Dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don. Entonces aquí el término gracia es charis o charis en griego, y el cual alude a algo que se da, algo que se entrega, y no es la misma que carismata, que es la de los dones especiales que se ve en Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12. ¿Okay? Son dos palabras similares, que una es charis nada más y la otra es carismata. Se le añade el mata, y eso es cuando se dan unos dones especiales, pero este es nada más el hecho que alude a algo que se da. ¿Okay? Y esta gracia es el poder que capacita al cristiano para que sus dones especiales funcionen para la gloria de Dios. Entonces, fíjate, Dios te quiere capacitar para algo más especial, que es el poder usar los dones que Él te da. Esa es la gracia que está hablando aquí. Es la facultad de poder usar las armas, por así decir, que Él te va a dar para que entonces tú las emplees para la edificación de la iglesia. Es una capacitación especial, por así decir. Por eso el tema es de que Dios capacita. La gracia es la capacidad, la capacidad de poder de cada individuo de manera individual. Querido hermano, yo te quiero decir que no hay nadie cristiano que diga es que yo soy incapaz, es que yo no puedo, es que yo no sé. La Biblia dice que cada cristiano, no importa donde sea, en el rancho, en el pueblo, en la ciudad, en una isla, si ha creído en Jesucristo, el Espíritu Santo se encarga de guiarlo a través de frutos, y Dios lo capacita para que pueda funcionar. Y Dios más adelante vemos que Jesucristo es el que reparte dones. Que vamos a ver en el versículo que viene. Hay una repartición de dones, hermanos. Hay una repartición bien hermosa, bien linda, que tú y yo nos vamos a gozar con eso, porque el cristiano no llegó y nació de nuevo y dice, oye, pues no tenemos armas, no hay nada de armas para hacer, ¿cómo le hacemos? El Señor dice, yo voy a capacitar a cada miembro y le voy a dar armas para ser capacitado, para que pueda usarlas esas para edificar y hacer crecer la iglesia. ¿Esta iglesia ocupa edificación? Sí. ¿Ocupamos saber usar esas armas? Claro que sí. Y por eso aquí dice el versículo 7, a cada uno de nosotros le fue dada la gracia, y luego viene una palabra que es conforme. Eso quiere decir que es de acuerdo a, que se amolda a, ¿conforme a qué? A la medida del don de Cristo. Entonces habla de una medida. Esa palabra en el griego está hablando de realmente medida, de acuerdo a la estatura, a la talla. ¿De acuerdo a la talla de quién? De Cristo, del don de Cristo. Y la palabra don es otra palabra similar que ahorita vamos a ver, pero hay una talla. Jesucristo, la iglesia,
tiene que verse que tiene una talla, está a la medida de Cristo. Porque el cuerpo, somos la iglesia y la cabeza es Cristo. Entonces, si eres la cabeza y el cuerpo es Cristo, debe haber una talla, una medida, algo que se pueda ver y digan, eso es Cristo. Ahí está Jesucristo. ¿Has ido a iglesia, alguna iglesia, que te das cuenta en cuanto entras que no tiene nada que ver con Jesucristo? Es más, que se menciona su nombre casi. Los cantos que se cantan no dicen nada que tiene que ver con Jesucristo. No mencionan expiación, no mencionan redención, no mencionan perdón de pecados, no mencionan el sacrificio en la cruz, no mencionan la vida eterna. Y son cantos de experiencia personal, de gente que está hablando de su experiencia, de cómo sufrió, cómo pasó y cómo necesita andar más cerca de Dios. Pero no hablan de Cristo. ¿Has llegado a una iglesia donde lo que se predica es de cuestiones sociales, pero no de la palabra, no de Jesucristo? Pues ¿dónde está eso de la talla y la medida de Cristo? Que se vea que en cuanto se mete hay una glorificación, una exaltación de Jesucristo. Que todo tiene que ver con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la función. Y que el creyente sale de ahí diciendo, ok, he aprendido algo, pero ¿qué puedo hacer, Dios? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? Quiero funcionar para ti. Que hay un motor. Y eso es lo que debe haber en la iglesia, un motor que nos movilice. Y dice que nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjense que el término es diferente porque la palabra don en el griego es dorea. Yo no sé qué es dorea, busqué la definición, pero el término dorea, don, no se enfoca al carácter inmerecido de don, como lo habíamos visto, sino que, como con carismata, sino que más bien se enfoca ni se enfoca a la fuente espiritual del don, como sucede cuando se habla de los dones, sino que está hablando del carácter gratuito. Entonces dice, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don o a la manera gratis de Cristo, que Él decide dar gratuitamente ciertos dones. No los está dando por quien eres de veras. Hay gente que se ha levantado el ego, que está en la iglesia, tristemente. Dicen, es que yo antes era un orador, yo hablaba con gente. Entonces ahora que soy cristiano, pues ya no, yo debo de ser, yo predico. Yo porque era un orador, yo debo de ser esto, ¿no? Porque yo hice esto, yo hice aquello. El don que el Espíritu, que Cristo da, no tiene nada que ver por quién eres, por lo que tú eres o por lo que has hecho. Él reparte como Él le place, por lo que Él dice, por lo que Él quiere. A la medida que Él ve que la iglesia va a crecer, Él reparte el don. Y a mí me ha tocado ver gente que no parece, que antes no eran oradores, ni expositores, ni que dicen nada en público, eran bien tímidos, y pararse frente con la palabra de Dios y exponer con autoridad, con fuerza y contundentemente la palabra de Dios. De hecho, tengo hoy un maestro del seminario donde estudié, que él tiene un don muy especial en público y estaba encargado ahí de los campamentos y todos hablaban mucho de él y de cómo él se encargaba, cómo su don de presidir era muy excelente. Presidía y hacía que el campamento se pasara muy fácil. Era un campamento de toda la semana, de jóvenes, y luego el campamento familiar. Y siempre era, este hermano, el hermano Toño Gómez, y un hermano, ese don tiene, ¿no? Y aparte de enseñar, a mí fue mi maestro, un don exquisito para enseñar profundidades de la palabra de Dios. Pero lo que tú ves ahí en el escenario, cómo él se conducía, ese era su don. Excelentísimo. Y les voy a decir por qué era su don. Porque ya que bajaba de ahí, todo el que se le acercaba a querer platicar con él pensaba que tal vez iba a ser el mismo dicharachero y platicador que era ahí arriba. Y no. Porque él bajaba y no era de que era malo ni nada más. Él era Toño. Su personalidad, él era su personalidad. Es un hombre muy, sí, platica, pero muy serio, muy centrado. No es vacilador, así como de decir, pero al estar ahí presidiendo, era algo muy, muy
muy lindo que hacía, ¿no? Entonces decías, este hermano es su don, se lo dio el Señor, porque obviamente de manera personal cuando platicas con él, no era lo gracioso como se ve arriba, acá abajo. Entonces tú te has topado con alguien que es comediante arriba y bajas, y abajo es comediante y te la lleva, ¡ay, esto es bien chistoso todo el tiempo! Él no. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una capacidad que el Espíritu Santo le había dado y se lo había, era un entrenamiento espiritual que es el que él descubrió, que al presentarse era ese don que era de bendición a la iglesia y a todos los que iban, porque él no podía decir, es que yo siempre soy así, yo soy así de chistoso. Él no podía decir eso. Él decía, eso es de Dios, porque yo en lo natural yo no soy así. Yo soy más reservado, yo soy más callado, pero cuando el Señor me pone en esa posición, me dio mi don, yo puedo efectuar eso y ser de impacto. Entonces, ¿de quién es la gloria? ¿De Él? No, es de Dios. Porque Él está haciendo algo que el Señor lo votó. Y para mí es un gran ejemplo entre muchas de otras personas que hay. Pero es un ejemplo claro de cómo es el don que Dios da. Es así. Y viene una lista pequeña aquí. Vamos a ver en Romanos capítulo 2, en Corintios 12, se extiende la lista de dones, que son cosas que Dios da, Cristo da y reparte. Pero ahorita hay unos cuantos que están aquí. Entonces, fíjense que este versículo dice que el Señor ha medido el don de cada creyente en su proporción exacta. En su proporción exacta. Vamos a Romanos 12:3. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice de esta forma. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Luego, ¿qué dice ahí? Conforme a la medida de la fe. ¿Cómo debe pensar cada uno de esta gracia? Conforme hay una medida de la fe. Por eso es que el Señor ha medido el don, es decir, que cada cristiano es como si Él está confeccionando, cortando la tela, es decir, yo le voy a hacer para Alejandro, para Nuria, tengo porque, ¿por qué? Porque es bien buena ella. No tiene nada que ver con eso. Es más, ni tiene nada de eso ella o él. Yo estoy haciendo algo porque la voy a usar de esta forma. Estoy haciendo algo a la medida. ¿Pero a la medida de qué? A la medida de la fe. No nomás es una medida. Dios sabe y Dios entiende y a Él no se le tiene que pedir explicaciones. Él sabe la medida de la fe. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual de vosotros que tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué repartió Dios a cada uno? Hay una medida. Y luego dice, no tenga más alto concepto de sí. Ay, hermano, que no haya nadie en la iglesia que jamás se crea, se suba el cuello y diga, es que yo soy esto, yo soy aquello, yo soy aquello. Es que yo hago esto en la iglesia, yo hago esto porque la Biblia lo condena, eso no está bien. Dios dice, yo te lo di. No es nada tuyo. Yo te lo di. Así es que deja de saludar con sombrero ajeno. Eso es mío. Te lo di de mi gracia, para que tú puedas con eso glorificarme. Pastores que dicen, esta es mi iglesia de posesión, es mía. Y piensan que pueden hacer lo que sea con ella. Hay personas que dicen, es que yo soy el pastor. Yo soy el pastor. Es que yo soy el diácono. Y se ponen él como adjetivo singular, único, yo soy él. El Señor dice, espérate, si tienes alguna posición en la iglesia es porque yo lo he permitido, y si tienes algún don es porque yo te lo he dado, es mío.
La iglesia no es tuya, tú no eres el pastor, yo soy el pastor. A ti te puse como mayordomo, como siervo, como ministro, y esa es tu posición que yo permití en mi gracia. Pero es mi iglesia. La proporción exacta de gracia, Él nos la da para habilitar a cada uno para funcionar en lo que Él tiene para nosotros. Y esta, en la forma que nos quiere habilitar, está vinculada en la proporción exacta con la fe para actuar de cada uno. Fíjense, esa proporción exacta de la que se habla de la medida de la fe, de la gracia, está vinculada en la proporción exacta con la fe para poder actuar cada creyente. Y Dios es la fuente de ambas cosas. Entonces, la gracia, está en proporción, la gracia en proporción a la fe. Por eso dice, a la medida de la fe. Entonces aquí está la gracia y dice el Señor, yo te voy a dar, pero te voy a dar en la medida de la fe. ¿Cuánto? ¿Qué me vas a dar? Yo sé, yo ya entiendo en qué forma tú vas a poder actuar en fe para usar esto. Así es que de acuerdo a lo que yo sé, te voy a dar esto. Y porque yo sé que tú vas a ir conociendo y creciendo en mí, aquí está esto. Entonces, cada don es algo que Dios da soberanamente y no hay un don que Dios dé menor y el otro que sea mayor. Que este Dios aplauda más y que este aplauda menos. Quitémonos eso de nuestra mente. En las iglesias sí se cree eso. En la práctica. Porque no sé por qué todos quieren estar en el ministerio de la música de alabanza. Si es por el único don en la Biblia que el Señor quiere y que dice, busquen el don de la alabanza y el frente. Pero el don de servicio es el más vacío. Cuando lo que el Señor Jesucristo, lo que más vino a hacer, dice, yo he venido a servir antes de que me sirva. Yo he venido a servir. Los dones en la Biblia, no hay jerarquía en dones. Tienen su función. Y los dones no se pelean entre sí. Los dones tienen su función para que con el otro se entrelacen y coordinados por la cabeza funcionen. Nunca el don de ser pastor maestro va a interferir y va a luchar y va a pelear contra el don de presidir. Deben de haber de acuerdo. Deben de ir acorde. Por eso es que en la palabra de Dios siempre toda la iglesia debe estar centrada, porque en las iglesias tienden a desviarse un poquito y de repente uno ve competencias entre diferentes ministerios. Es triste decir eso. El ministerio de la alabanza peleado con el ministerio de el ministerio de con el de allá, y el pastor es el único que dice, que sabe, que mueve, que controla, y tiene que hacer de todo. Entonces, más a veces con el pastor, todos. Y hay un merequetengue de cosas que no es lo que la Biblia indica. El don del Señor no debe pelearse con otro don, porque el Espíritu Santo te dio a ti un don, o uno o más. Para la Biblia vamos a ver que es uno o más, pero te dio dones, ahí me dio dones, y nunca se contradicen. Nunca debe haber pleito, porque uno vea lo que Dios ha puesto en cada uno de ustedes y puede decir, eso se lo dio Dios. Yo no lo puedo envidiar, porque digo, Dios me dio a mí lo que Dios me dio. Y eso es el Señor. Alabado sea el Señor, bendito sea. ¿Qué lo hace mejor? Qué bueno, bendito sea, está funcionando en la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Pero no debe haber competencia. Debe uno de saber que es en la medida de la fe. Y queda claro que son dados de acuerdo a la soberanía divina del Señor. ¿Qué quiero concluir con esto? Quiero concluir con lo que dice aquí en Efesios. Vamos a regresar a Efesios 4. Y dice otra vez el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Querido hermano, tienes que andar como es digno de una vocación con que fuiste llamado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en tu vida.
Porque Cristo, Él ha decidido repartir unos dones. También llegamos a eso, que es la parte del segundo punto, la semana que viene. Pero Él ha repartido un botín que se gana de cuando se gana una guerra y quedan los despojos. A veces quedaba oro, propiedades, siempre quedaban propiedades, oro, posesiones. Todo ese botín lo agarraba el guerrero que conquistó, se lo llevaba del lugar donde venía y estando ahí lo mostraba a todos. Todos decían, wow, qué bárbaro, ganaste nomás la guerra, mira todo lo que obtuviste. Y de ahí ese general, ese encargado, él se encargaba de repartir esos despojos de como él quería a las personas, a los mismos soldados. Pero no me quiero adelantar. A lo que voy a decir que Jesucristo decidió repartir. Entonces no puede haber una excusa para que el cristiano diga, yo no sé qué es mi propósito en la vida. Yo no sé para qué estoy. Yo no sé para qué funciono. Y que se haga como el patito feo. Que esté allá en una iglesia nomás, yo no sé, a mí nadie me pega. Nadie es. ¿No te hagas patito feo? O sea, pregunta al Señor, ¿qué me has dado? ¿Qué me has dado? Enséñame. Voy a empezar a ir descubriendo, a entrar en cada uno de esos. Voy a pedir a gente honesta conmigo y me diga, sí es tu don, o la verdad no creo. Pero no me voy a aferrar que algunos sean mi don. Yo quiero buscar que tú me digas. Hay gente que quiere un don y no es su don, ¿verdad? Entonces debe uno de buscar el don que Dios le ha dado. Ya lo que quiero terminar es que andemos como es digno. ¿Cómo es digno? ¿Ha sido esta semana tu andar digna del Señor? Los dones que Dios te ha dado, ¿los has podido mostrar? Si Él te dio el don de ser evangelista, ¿lo has podido hacer? ¿Lo has hecho dignamente? Yo te quiero invitar a que busques, porque el Señor te ha dado algo, pero también dice que va a pedir cuentas, porque dice, yo te lo doy gratuitamente, pero quiero que me dé resultados. Te doy esto, no nomás para que estén ahí, yo quiero ver el fruto. Te quiero invitar de que no dejes pasar más el tiempo. ¿Por qué no inviertes esta semana preguntándole a Dios, qué es lo que tú me has dado, Señor? ¿Qué es mi don o mis dones? Por favor, quiero conocerlos, quiero saber y voy a investigar. Te quiero invitar. Tal vez para el término de esta semana te vas a ir dando cuenta. Tal vez de aquí a 2 semanas. Pero el Señor, si le preguntas, Él no dilata. Él quiere que los pongas en función. Amén. Lo que quiere es que le notemos. Señor, somos una iglesia que queremos buscarte, queremos estar cada vez más santificada, cada vez más limpia, más pura. Queremos estar bien apegados a tu palabra. Y aquí en tu palabra hoy hemos entendido que tú estás equipando a cada creyente para funcionar en la medida correcta, en la medida de la fe, para actuar y ser de edificación en la iglesia. ¿Con qué fin? ¿Para nada más estar en la iglesia? Sabemos que no, Padre. Tú quieres que la iglesia sea un lugar, un hospital donde gente herida de todo alrededor, gente herida de toda la circunferencia de aquí pueda llegar y escuchar tu palabra y ser sanados por tu palabra. Y yo te quiero pedir, Señor, que esta iglesia que ahorita estamos aquí, que tenemos poco aquí, que somos pocos, podamos ser ese tipo de iglesia viva, que contacta gente, que busca gente, que le habla de Jesucristo, y que la gente cuando vienen dicen, ahí se nota que aman a Cristo, ahí se nota que hay amor, ahí se nota que lo que se habla se practica. Y es lo que te pedimos, Señor. Ayúdanos a hacer de esa forma. No queremos dar un mal ejemplo, como hemos tenido malos ejemplos antes. Queremos dar el buen ejemplo, como es digno de la vocación que hemos llamado. En el nombre de Jesucristo.